en que nos dice que 3 personas insisten en sentarse juntas. ¿Cómo podemos hacer con problemas de este tipo? Vamos a tomar que se toma el pequeño grupo de 3 personas como un solo elemento a ordenar en la mesa. Por lo tanto, el número de elementos a usar en la fórmula, recuerden, en la fórmula de n-1 factorial, en esa fórmula, a eso se refiere ahí. Por lo tanto, el número de elementos a usar en la fórmula será 5. Entonces, ¿por qué 5? Porque, digamos, dice, ¿de cuántas formas se pueden sentar 7 personas en torno a una mesa circular si 3 de las personas? Ahora, 7 menos 3 en 4, ¿verdad? Pero como vamos a tomar esas 3 personas como un solo elemento, entonces de esas 4 personas que pueden tener cualquier orden que se nos ocurra, o sea, que no son quisquillosas al ver con quién se van a sentar a la par, tenemos 3 que sí lo son. Entonces, por el momento, vamos a tomar esas 3 como un solo elemento. Por eso tenemos 5 elementos. Entonces, nos va a quedar aplicando la fórmula 5 menos 1. Y al final nos van a dar 24 formas en las que podemos ordenar a estos 5 elementos. Ahora debemos considerar que dentro de ese pequeño grupo de 3 personas, las posiciones pueden variar, ¿verdad? Porque si tenemos A, B y C, llamemos a esas personas A, B y C, y A quiere estar siempre junto a B, o a veces C quiere estar junto a A, entonces tienen que tener un orden específico también, ¿verdad? Entonces dentro de ese dentro de ese pequeño grupo de 3, las posiciones pueden variar y debemos de calcular el número de maneras en que se pueden ordenar. ¿Cómo vamos a conocer este número de maneras en que se pueden ordenar estas 3 personas? Calculando el factorial. Entonces vamos a decir que 3 factoriales es igual a 6. Entonces esas 3 personas pueden ordenar de 6 maneras distintas, siempre quedando juntas. Ahora lo que se hace, ya tenemos que en total los 5 elementos tienen 24 formas de ordenarse y las 3 personas tienen 6 formas. ¿Qué se hace? Entonces, el número total de formas en las que se puede ordenar es igual al ordenamiento del grupo de 3 por el ordenamiento de los elementos en la mesa. Entonces, como teníamos que era 3 factorial las formas en las que se puede ordenar el grupo de 3 personas y 4 factorial las formas en las que se pueden ordenar los 5 elementos alrededor de la mesa, entonces nos va a dar el resultado de 6 por 24, que eso es igual a 144 formas en las que se pueden ordenar. Voy a revisar el chat por si queda alguna duda de este ejercicio. Es 5 porque toman esas 3 personas como una sola más las otras 4. Lo del número 5. Vaya. Sí importa el orden, por eso son permutaciones. Recuerden que en las permutaciones importa el orden. Es como en los números, si digamos podemos tener 2 y 5, pero si tenemos justo en ese orden 2 y 5, tenemos 25. Pero si tenemos 5 y 2, tenemos 52. Entonces ahí pueden ver que importa el orden. Y aquí importa porque estas personas quieren sentarse juntas. Vaya. Entonces, el número total de personas que se quieren sentar en la mesa son 7, ¿verdad? Pero de estas 7 personas hay 3 que pueden ser super amigos, que siempre quieren estar sentados juntos. Entonces, vamos a tomar a este grupo de personas como un solo elemento de los que se va a sentar en la mesa. Entonces vamos en la fórmula, en vez de sustituirlo por el 7, vamos a sustituir un 5, que representa a las 4 personas que a quienes no les interesa, o sea, a la par de quién se van a sentar, y el otro, ¿right? Y un elemento más que representa a todas las 3 personas que sí requieren sentarse juntas cuando estén en la mesa. Por eso solo se toman 5 elementos. Entonces, esos 5 elementos van a contar de 4 personas que no les importa el orden, y las 3 personas que sí requieren un orden.
O sea, pero ya entre todos, obviamente todos tienen un orden, ¿verdad? Cuando ya están los 5 elementos sentados en la mesa van a tener cierto orden y este orden puede variar. Porque si ustedes los numeran y empieza como a la izquierda, no va a ser lo mismo que, por decirlo así, el color rojo esté antes que el azul. Entonces, se toma esas 3 personas como un solo elemento y por eso solo se toman 5 elementos. No sé si queda claro. No sé si todavía hay dudas por qué se toman 5. Pueden ponerlo en el chat. No es necesario hablar si no quieren. Entonces, esto es solo tomando en cuenta que en este caso específico, como les digo, hay ejercicios que van a ser súper directos, donde solo van a tener que aplicar la fórmula, ¿verdad? Pero aquí teníamos como esta pequeña piedra que nos decía que estas 3 personas, requieren sentarse juntas, y juntas no quiere decir en la misma silla ni nada así, sino que quieren estar como que A y C, y después puede estar G, H. A ellas no les interesa quién esté como que a la par de los extremos de ellas, sino que quieren estar quieren ser las 3 juntas. Bye. Sí, queda claro. Y cada vez que tengamos que considerar aparte un elemento que engloba otros, luego debemos de multiplicar entre el total. Sí, en este caso, por lo menos los ejemplos que yo vi sobre esto, sí lo trabajaban así, en los que después tendrían que tener el cuidado de acordarse. Considero, digamos, si por ejemplo aquí hubieran sido 10 personas y de esas 10 personas 5 quieren sentarse juntas. Entonces aquí solo hubiéramos tomado 6 elementos, o sea, 5 personas que no quieren sentarse juntas, más un elemento más que representaría a todas esas 5 personas que sí deseen sentarse juntas, y hacemos este cálculo. Luego después tendríamos que ordenar que esas 5 personas entre sí tienen que tener un orden diferente, o pueden tener diferentes órdenes. Entonces sí, se debería hacer eso. Bye. Y aquí tenemos la respuesta, que es 144. No sé si queda claro. Bye. Ahora, permutaciones con objetos repetidos e indistinguibles. Las permutaciones con repetición se usa cuando en un total de n elementos el primero se repite a veces, el segundo b veces y el tercero c veces. Y aquí está la fórmula. Y en el número n, la primera n que aparece antes de la p representa el número total de elementos. Luego, las n1, n2 representan las repeticiones que puede tener ciertos factores dentro de este elemento, ¿verdad? Dentro de los elementos. Entonces, en el numerador se pone el número total de elementos. Luego, en el denominador, lo que se va poniendo son las repeticiones que pueden tener cada factor que forma parte de los elementos totales. Si por ejemplo, si tenemos 1, 1, 2, 2, 3, 3, ahí son 6 elementos totales, ¿verdad? Pero abajo en el denominador vamos a poner cuántas veces se repitieron. ¿Cuántas veces repetí 1? 2. ¿Cuántas veces repetí 2 veces? Y se pone el factorial, ¿verdad? ¿Cuántas veces repetí 3? 3 veces. Entonces esta fórmula funciona así. Aquí tenemos un ejemplo de cuántas formas puede ser escrito m al cuadrado, n al cubo y p a la quinta. ¿Qué vamos a hacer? Vemos lo que se refiere a los exponentes. Entonces vamos a desarrollarlo. Primero desarrollan los exponentes. Y vamos a tener m al cuadrado es mm. N al cubo es como que tengamos 3 veces n. P a la quinta es 5 veces p. ¿Cuál es el total? ¿Cuántas trazas total? Hay 10. ¿Y cuáles son las repeticiones? Las repeticiones son
M se repite 2 veces, N se repite 3 veces y P5. Y aplicando la fórmula, entonces tenemos que el número de elementos es 10, lo que está en el numerador. Y en el denominador se pone las repeticiones que pudiera haber dentro de los elementos totales, ¿verdad? Entonces vamos a poner 2, 3 y 5. 2 factorial. Y en total nos da 220. No sé si tienen la calculadora a la mano para ir viendo si hay algún error o incluso lo pueden hacer a mano. Bueno, esto sí se pueden trabajar a mano. Voy a revisar el chat, así que si tienen duda, pregunten. Si quedó duda de estas permutaciones con repetición. Bueno. Para aquí. ¿Cuántos ordenamientos se pueden formar con todos los elementos de asociación si las letras S y N siempre deben estar juntas? El total de letras es 10. Pero como ¿Cuánto deben ir juntas, se cuentan como un solo elemento, por lo que nos quedan 9 letras con las cuales trabajar. Si se dan cuenta, es muy parecido a lo que estábamos haciendo en las permutaciones circulares, ¿verdad? Lo que nos preguntaban. Entonces, ahora contamos cuántas veces se repiten factores que están dentro de los elementos totales. Y contando, tenemos que A se repite 2 veces, O se repite 2 veces, C se repite 2 veces, I se repite 2 veces. Aplicando la fórmula para los elementos repetidos, vamos a tener que 9 factorial sobre 2 factorial por 2 factorial por 2 factorial por 2 factorial. Y esto nos va a dar igual a 2520. Ahora no sé si creen que aquí llegaría el problema o hace falta algo. No sé si alguien podría decirme si esa sería la respuesta final o no sé si nos está olvidando algo. El video de la conferencia lo puede... ya voy a repetir, pero voy a empezar por la pregunta final que estoy viendo en el chat. Los videos de la conferencia los puede encontrar en el canal de YouTube, pero solo que sí, lo que debe de esperar, porque no es como decir de que hoy termina la conferencia, hoy a las 11 ya estar en el canal, sino que tiene que... Se toma un tiempo en subirlo, pero ya puede encontrar varios videos ahí. Creo que ya están los de la conferencia pasada. Vamos a ver. Explicar el ejercicio ahorita voy. No, permítame. ¿Podría el ejercicio anterior, por favor? Sí. No sé. Este ejercicio. El que estaba antes. El de la palabra de asociación. Vaya, ahorita lo siento. Vaya. Entonces nos dice, estas son permutaciones donde los objetos se repiten, ¿verdad? Nos pregunta, ¿de cuántas formas puede ser escrito m cuadrado, n al cubo y p a la quinta? Primero, como sabemos de las leyes de los exponentes m al cuadrado, se puede expresar como m por m, ¿verdad? Luego, n al cubo se puede expresar como n por n por n. Y p a la quinta se puede expresar como 5 veces p, o p por p por p por p por p, ¿verdad? Porque las leyes de los exponentes nos dicen que si estamos multiplicando la misma base, podemos sumarle el exponente, ¿verdad? Y entonces de ahí viene ese desarrollo que se les ha hecho a la expresión original que no estaba el problema. Ahora lo que necesitamos saber es cuánto es el total de elementos con los que vamos a trabajar en el problema. Y si contamos todos
todos vamos a ver, todas las letras, vamos a saber que el total de letras son 10. Ahora, como es una permutación con repetición, tenemos que contar cuántas veces se está repitiendo cada letra, ¿verdad? En toda la expresión. Y así tenemos que M se repite 2 veces, N se repite 3 veces y P se repite 5. Luego aplicamos la fórmula. Que la fórmula es esta, donde en el numerador van los elementos totales y en el numerador van las diferentes repeticiones que hay dentro de los elementos totales. Entonces, por eso aquí en el numerador tenemos 10 factorial, porque 10 son los elementos totales o el total de letras que hay en este ejemplo. Luego tenemos cuáles son las repeticiones que hay dentro de este total de letras. Hay 2, hay 3 y 5, ¿verdad? 2 veces se repite la M, 3 veces se repite la N y 5 veces se repite la P. Entonces en el denominador eso es lo que se ha puesto. Las veces en las que se están repitiendo los factores, por decir así, que existen dentro del total. Por eso tenemos 2 factorial que representa las repeticiones que tiene la M, 3 factorial que representa las repeticiones que tiene la N y 5 factorial que representa las repeticiones o el número de veces que está la P en la expresión original. Entonces, al hacer los cálculos, no sé si tienen una calculadora a la mano, incluso lo pueden, creo que sí se puede. Y no sé que 10 factoriales solo es como que tengamos 10 por 9 por 8 por 7, así. Vamos a ir multiplicando por todos los números que están antes del 10, ¿verdad? Entonces, podrían hacer las simplificaciones así. Y la respuesta al hacer esto nos da 2520. Sí queda claro ahí. Voy a revisar. Y 2 factorial se multiplica por 3 factorial y de ahí por 5 factorial. Sí, esta también la van a encontrar, solo que sí tienen que... se toma un tiempito, creo. Vaya, no sé si quedó claro. Vamos a ver. No sé si hay dudas todavía con los ejemplos, con ese ejemplo. Estoy revisando. ¿A quién le hablan? ¿A mí o poco? No sé si se oye. Me escucho mejor. Yo no tenía bajo el volumen. Lo siento. No sé si quedó claro este ejemplo. Vamos a ver. Sí, están ladrando los perros de mi casa, perdón. Vaya, sí queda claro, vaya. Entonces, sigamos con el anterior. El anterior, bueno, el que seguía. Como decía, ¿cuántos ordenamientos se puede formar con todos los elementos de asociación si las letras S y N siempre deben estar juntas? Aquí nuevamente aplicamos. Contamos cuántos el total de letras. Son 10. Pero otra vez tenemos una piedrita para que no nos permite aplicar que podríamos decir que no nos permite decir que al aplicar la ecuación, la formulita, directamente vamos a tener la respuesta final, ¿verdad? Pero como S y N deben de ir juntas, se encuentran solo elementos, por lo que nos quedan 9 letras con las cuales trabajar. Ahora, ¿qué hacemos? Como son elementos con repeticiones, debemos de conocer cuántas veces se repite cada parte. Entonces, cada elemento vamos a tener que las repeticiones son A se repite 2 veces, O se repite 2 veces, C se repite 2 veces e I se repite 2 veces. Aplicando la fórmula para los elementos repetidos, tenemos 9 elementos. 2 y luego en el denominador 2
factorial, por 2 factorial, por 2 factorial, por 2 factorial. Ahora, si alguien me dice por qué son 9 elementos y si hasta aquí llega el ejercicio con la respuesta 2520. No sé si alguien tiene un comentario. Aquí alguien ha puesto que sí. Ay, no perdí. Dice que. Ay. Sí, ya repito. No se preocupe. Vaya. ¿Cuántos ordenamientos se pueden tomar con todos los elementos de la palabra asociación? Si las letras S y N siempre deben estar juntas. Primero contamos el total de letras que hay, ¿verdad? Porque ese es... Vamos a contar que hay 10 letras. 10 letras en la palabra asociación. Pero, como el problema nos dice que S y N deben ir juntas, entonces estas las vamos a tomar como un solo elemento. ¿Recuerdan el ejemplo anterior? Donde también solo se tomaban, las 3 personas se tomaban como un solo elemento. Entonces es lo mismo aquí, como un solo elemento. Por lo que nos quedan 9 letras, son 9 elementos en total con los que vamos a trabajar, ¿verdad? O sea, son 8 letras que pueden ir como quieran en el orden y un elemento más que serían las 2 letras que tienen que ir juntas. Ahora bien, como estas son permutación y repetición, tenemos que saber cuántas veces se repite en cada una de las letras. En este caso, tenemos que A se repite 2 veces, O se repite 2 veces, C se repite 2 veces e I se repite 2 veces. Ahora aplicando la fórmula para los elementos repetidos. Sabemos que en el numerador se pone el número total de elementos, ¿verdad? Y en el denominador se ponen las repeticiones que hay dentro de este número total de elementos. Entonces, como ya lo sacamos arriba, son 2 factorial por 2 factorial por 2 factorial y por 2 factorial. Y eso nos da un total de 2520. ¿Cuánto les da a ustedes? ¿Cuál es la respuesta que les está dando? Veo que alguien pone que el resultado no le sale, le da más que 2520. Y no sabe por qué. ¿Cuánto le está dando entonces? Tengo algo para hacerlo aquí, pero si pueden ponerla en el chat, ¿cuánto les está dando? De ahí la respuesta se divide entre 10, ¿verdad? 22.000. Puedo hacer el cálculo. Sí, es eso lo que ponen. Creo que me equivoqué. Ya me equivoqué a copiarlo, pero vea que aquí lo tengo. Es eso lo que le sale ahí, ¿verdad? Sí. Es este algo. 22.680. Aquí puede ver de que aquí lo tengo bien arreglado. Espera, vamos a arreglar. Vamos a ver. Vaya. Sí, tenía razón. Me había dado cuenta que estaba. Sí, lo siento. Alguien me habló por el micrófono. No lo escuché. No sé si es mejor que me escriban por chat, porque no escuché cuando alguien habló por micrófono. Sí, tenía razón. Tiene que dar 22.680. Creo que no me fijé que no cambié la respuesta.
pero si se fijaron, aquí sí la tenía bien. Entonces, vamos a recordar que al igual que en las permutaciones circulares, se procede a multiplicar el resultado anterior por los ordenamientos posibles que pueden tener las dos letras juntas, ¿verdad? Entonces, como son dos letras, vamos a poner 2 factorial por el resultado anterior. Entonces, vamos a tener 2 factorial por el 22.680. Y eso es igual a 45.360 formas. Entonces, si queda claro, y si les da el resultado, multiplicándolo por el 2 factorial. Y saben que se hayan fijado que me equivoqué. Ay, sí les da eso, vaya, ya las disculpas del paso. Entonces ahora vamos a otro ejemplo, o alguien tiene dudas de por qué se llegó a esta respuesta. Vamos a ver. Dice, una moneda es lanzada 7 veces sobre una mesa. Calcule la probabilidad que aparezcan 4 caras. Entonces, vamos a primero a recordar la definición de la probabilidad. Vamos a recordar que la probabilidad es el número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Primero podemos encontrar el número de casos favorables. Para eso se debe tener en cuenta las repeticiones que pide el problema, las cuales son cara 4 veces y corona 3 veces. ¿Por qué? Porque nos dice de que una moneda es lanzada 7 veces. Ese es nuestro total de elementos, ¿verdad? Calcule la probabilidad de que aparezcan 4 caras. Entonces, si en 4 de esas 7 veces nos van a caer caras, obviamente en las otras 3 tendríamos que haber tenido como resultado una corona. Por tanto, los casos favorables se van a calcular como que si fuesen una permutación que se repite, ¿verdad? Y en el numerador vamos a tener 7, que son las lanzadas, el número total de lanzadas que vamos a hacer de la moneda. Y 3 factorial por 4 factorial, que van a ser las repeticiones que van a tener cada una de las posibilidades que vamos a tener de resultado de la moneda. No sé si queda claro hasta ahí. Entonces, esos son los casos favorables, ¿vale? Porque acuérdense que los casos favorables involucran las veces en las que vamos a... serían las... bueno, casos favorables podríamos decirles como las ocasiones en las que va a resultar lo que queremos, lo que deseamos. Ahora, ¿cómo conoceremos los casos posibles? El número de casos posibles es 2 por cada lanzamiento. Entonces, en este caso, se pone 7 veces 2 factorial por 2 factorial, así, hasta llegar a 7 veces. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando tiramos una moneda al aire, antes de que llegue al suelo, vamos a tener 2 posibilidades, ¿verdad? O 2 casos, o nos cae cara o nos cae corona. Entonces son 2 casos posibles. Esa es en la primera lanzada. Luego en la segunda lanzada volvemos a tener otra vez 2 casos posibles, en la tercera también, en la cuarta, en todas las lanzadas que realicemos vamos a tener 2 casos posibles. O bien nos sale cara o bien nos sale corona. ¿Cómo hallamos la probabilidad entonces que nos piden los casos favorables entre los casos posibles? Y ahí he puesto nuevamente las fórmulas. Y al final nos va a dar que la probabilidad de que el evento que tengamos 4 veces cara al lanzar 7 veces va a ser 35 sobre 128. No sé si alguien va haciendo los cálculos para que compruebe si es eso. O si quedó duda, vamos a revisar el chat. Buenas noches. ¿Me escucha?
Buenas noches. Si alguien tiene dudas de esto, Buenas noches. ya sea de los casos favorables o de los casos posibles. Hola, buenas noches. Para el chico que ¿Me estaba puedo repetir hablando, otra vez? si Está bien, gusta, vaya. escríbalo en el chat la pregunta, porque creo que ella Dice, no una tiene problemas moneda con el lanzada audio. 7 veces sobre una mesa. Calcule la probabilidad de que aparezcan cuatro caras. Bueno, no Primero, solo iba a ¿qué podemos consultar algo, decir pero ya de lo estuve, que nos gracias. dice el problema? Que si quieren, que si nos piden o que en dado caso queremos que 4 veces nos salgan caras, las otras 3 veces tienen que ser corona, ¿verdad? O sello, como le digan ustedes. No sé. Primero recordemos la definición de probabilidad. Probabilidad es igual al número de casos favorables entre el número de casos posibles. Primero encontramos el número de casos favorables. Para eso se debe tener en cuenta las repeticiones que pide el problema, o sea que lo podemos tratar, los números de casos favorables lo podemos tratar como una permutación con repetición, ¿verdad? Porque 4 veces se tendría que repetir cara y 3 veces se tendría que repetir corona. Entonces aplicamos la fórmula de las permutaciones con repeticiones, que son como los otros ejemplos anteriores. Y en el numerador vamos a poner el número de lanzamientos totales, o en este caso, cuántos lanzamientos se van a hacer de la moneda, que son 7. Por eso tenemos 7 factorial. Luego en el denominador ponemos las repeticiones que va a haber dentro de estos 7 lanzamientos. Y como el problema nos pide que 4 de esos lanzamientos deben de resultar en cara, entonces por eso tenemos 4 factorial. Y si son 7 lanzamientos y ya tenemos 4, nos quedan 3 lanzamientos. Y esos 3 lanzamientos tienen que ser corona, ¿verdad? Como el problema no nos dice exactamente que tienen que ser como seguidos, podemos manejarlo así, como las repeticiones. Entonces, para los casos favorables, tenemos que encontrar cuál es la respuesta entre 7 factorial sobre 3 factorial por 4 factorial. No sé cuánto les da ahí. ¿Pueden hacer el cálculo? ¿Me escuchan? Yo no puedo escuchar, no sé si estoy mal. 35, vaya. Entonces, 35 sería el número de casos favorables. Ahora necesitamos conocer los números de casos posibles, ¿verdad? Casos posibles, no sé si han visto el ejemplo de los dados. Si le piden la probabilidad, por ejemplo, ustedes saben que un dado tiene 6 lados, ¿verdad? Entonces tenemos 1, 2, 3. Y al lanzarlo tenemos todas estas posibilidades, ¿verdad? Y si nos piden cuál sería la probabilidad de que sacáramos 2, entonces, ¿cuál sería nuestro número de casos favorables? Nuestro número de casos favorables solo es 1, ¿verdad? Porque en un dado solo está una vez el 2. Pero ¿cuál es nuestro número de casos posibles? Nuestro número de casos posibles son 6, porque del dado podemos obtener cualquiera de los 6 lados. Entonces es algo así. En este caso, vaya. 35, muy bien. Vaya. Ahora vamos a encontrar los casos posibles, son 128, Entonces, ahora dice, el número de casos posibles es 2 por cada lanzamiento, ¿verdad? Tenemos 7 lanzamientos, pero recordemos que dentro de cada de estos 7 lanzamientos podemos obtener ya sea cara o corona, ¿verdad? Entonces son 2 ordenamientos. Podemos decir que en el primero tenemos cara o corona, en el segundo también podemos tener cara o corona, en el tercero así cara o corona. O sea, el ordenamiento puede ser de 2 formas distintas. Por lo cual,
la probabilidad estará dada por los casos favorables, que era la permutación con repetición, sobre los casos posibles, que son todas las ordenaciones que pueden tener en estos casos, en estos lanzamientos. Entonces son 2 factorial por 2 factorial por 2 factorial, 7 veces 2 factorial, ¿va? Y que al final eso nos da 128. Entonces la probabilidad de obtener 4 veces cara en los 7 lanzamientos es igual a 35 sobre 128. No sé si queda claro. Ay, no sé si queda claro hasta ahí. Ay, no sé si todavía sigo intentando, pero la verdad que sí no he escuchado nada por el micrófono. Bien, bye. Ahora vamos a pasar a la combinación, ¿verdad? En un conjunto de n objetos distintos, cualquier subconjunto no ordenado de tamaño R de los objetos se llama combinación. Entonces, quizás como, no sé, que ya se recordaba más que todo, era de que en las permutaciones importa el orden, ¿verdad? Pero en las combinaciones no. Y es como ponía de ejemplo, en una permutación, si tenemos 2 y 5, en una permutación no va a ser lo mismo tener 2 y 5, 25, que tener 2 y 5, 52, ¿verdad? Entonces importa el orden. En cambio, en la combinación, si solo nos dicen, ordénenme estos calcetines, no importa no importa que no sean parejas. Entonces ahí podemos aplicarlo a las combinaciones, no nos importa el orden. Como se aplica aquí, les he puesto como la fórmula general de las combinaciones, donde solo se toma, digamos, si tenemos elementos totales, solo queremos tomar 3, entonces decimos 5 combinado con 3. Y ahí está la fórmula, que es la primera que aparece en verde. N representa los elementos totales o los objetos totales de los que se puede elegir. R representa los elementos que se van a tomar dentro de los elementos totales. O sea que si tengo 6 camisas que puedo elegir para ponerme el día de mañana, pero solo voy a tomar una para ponerme mañana, entonces de esas 6 sería mi N. Y R o 1 sería mi R. Entonces solo es de sustituir a la fórmula. No sé si se recuerdan ahí. Otra cosa que se debería tomar de cuenta es que las permutaciones se pueden calcular también al hacer n combinación de R por R factorial. ¿Cómo es esto? Entonces lo mismo, aplicando la fórmula de que como las misas. Entonces sustituiría 6 combinatoria de 1 por 1 factorial, ¿verdad? Ya dijimos que R sería solo los elementos en los que uno está interesado en tomar del total. Puede ser con cualquier ejemplo. Pero también hay combinaciones con repeticiones. Y estas, si se fijan, la fórmula está después de las letras celestes. Y donde R aquí representa los elementos a repetir. Y no hay restricciones de R con respecto a N. ¿Qué quiere decir que no hay restricciones de R con respecto a N? Por ejemplo, en la fórmula general de combinaciones, o sea, en las que están arriba, te importaría decir de que R tiene que ser menor que N, ¿verdad? Porque si se fijan, en el denominador hay una resta que se hace N menos R. Y obviamente no vamos a obtener unas formas de combinación negativas. Entonces ahí sí tendría que ser bien claro de que R no puede ser mayor que N. Pero en las combinaciones con repeticiones no existe esta restricción. O sea que aquí no importa que R sea mayor que N. ¿Por qué no va a importar? Porque si se fijan, se está sumando arriba. No sé si lo pueden ver. Dice que entonces para las combinaciones con repeticiones
¿Cómo vamos a expresar esto? ¿De qué nos va a quedar? Que el combinatorio de R va a ser igual a n más r menos 1. Entonces, ahí arriba se está sumando n más r, por lo que quiere decir que al final siempre vamos a estar trabajando como las combinaciones normales. Y aquí les voy a poner el ejemplo. No les puse ejemplo como de las combinaciones en las que solo se usa la fórmula directa, porque pensé que ya quizás podrían combinarlo, es más fácil para sustituirlo, ¿verdad? Y por eso mejor solo puse las combinaciones con repeticiones. Y aquí tenemos el ejemplo. ¿Cuántas agrupaciones de dos elementos se pueden formar con las letras A, B, C y D si se permiten repeticiones? Entonces, en este ejemplo, ¿cuál es el total de nuestros elementos? O sea, n. Nuestro total de elementos es 4, ¿verdad? ¿Y cuántas agrupaciones de dos elementos? Entonces, nuestro R, o los elementos que vamos a tomar del total, que son 4, solo son 2. Entonces, R es 2. Ahora, después nos dice el problema que se puede realizar repeticiones. Y como son combinaciones, vamos a ocupar la fórmula de repeticiones. Y aquí está lo que les mencionaba, que arriba nos va a quedar. Recuerden que lo que yo les estoy diciendo arriba es como que la otra forma en la que se interpreta o expresa n combinatorio de R, ¿verdad? Es decir, de ahí viene, lo de arriba. O sea, es casi como cuando lo que aparece en la calculadora GNCR, pero no sé si está como otro tipo de nomenclatura que también se les da a las combinaciones, también a las permutaciones se les pueden expresar así. Entonces abajo va R, ¿verdad? Y arriba va N. Entonces, aplicando la fórmula de las combinaciones con repeticiones, vamos a tener que combinatoria de R de N más R menos 1. Entonces, sustituyendo en esta fórmula, arriba vamos a tener 4 más 2 menos 1. 4 que es nuestro total de elementos, 2 que son los elementos que vamos a tomar del total y menos 1 que viene de la fórmula. Entonces, las combinaciones totales van a ser 5 combinación de 2. Y aplicando la fórmula, eso nos va a dar 10. No sé si quedó claro cómo se aplica esta fórmula de combinaciones con repetición y si llegan al mismo resultado. Voy a revisar el chat ahorita, así que si pueden poner su duda. Sí. ¿Por qué son las repeticiones? ¿Por qué R2? Porque nos dice de que R, digamos, nuestro total es, ustedes podemos tener, en las combinaciones podemos tener un total de los elementos en los que vamos a elegir. Es como cuando uno va quizás a la tienda a comprar un churro y si uno no ha pensado bien qué churro quiere, ¿verdad? Entonces, o si tiene como 3 churros favoritos y no sabe cuál elegir, usted puede decir, yo tengo 3 opciones, ¿verdad? Tengo la jalapeño, la nacho, el elotito, pero si uno solo anda 10 centavos, solo le alcanza para un churro, ¿verdad? Entonces, de esos 3 elementos o de esas 3 opciones en total que uno maneja, solo puede elegir una. Entonces dice 3 combinatoria de 1. ¿Por qué 1? Porque 1 solo es la opción que usted puede. Usted solo necesita una opción. O solo usted puede, le sale 20. Quiero ver. No sé si hay otra videoconferencia después. Bueno, ¿a alguien más le sale 20? Porque que la compañera pone que le sale 20. Sí, sociales a las 9. Pues apurémonos, pues. Hay que apresurarse entonces. Bueno, varios les salen 10. No sé si alguien puede...
Bueno, no sé si quedó claro por qué son... ahora, ¿por qué son las repeticiones? Porque nos dice si se permiten repeticiones. ¿Qué quiere decir que se repiten repeticiones? Que en este caso podría ir A, B, B, C, C, ¿verdad? Que no es exactamente como decir que tienen que ser dos letras distintas. Como por ejemplo, si no nos dijera que se permiten repeticiones, solo hubiéramos calculado con la fórmula de combinaciones, la normal, ¿verdad? Pero como nos dice que sí se permiten repeticiones, tenemos que ocupar esta fórmula, y eso de que se permitan repeticiones es como decir que puede ir la A con la A, la B con la B. No es necesario que sea AB o BA, sino que puede ser BB, CC. ¿Sí queda claro? Si les da 10, vaya. O va a salir en el examen. No estoy segura que va a salir o que no va a salir en el examen, pero yo recomendaría que sí trataran de recordar lo mejor posible y llevar buenas bases. Aunque creo que es en línea. No sé. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿De cuántas formas se pueden distribuir 4 caramelos idénticos entre 3 niños? Ahora, los elementos a repetir en este ejercicio son los caramelos. Por lo que R es igual a 4, ¿verdad? Porque recuerden que en estas son combinaciones con repeticiones. Entonces R no solo representan los elementos que vamos a tomar, sino los elementos también que vamos a repetir. Entonces, ¿qué vamos a repetir de esto? Los 4 caramelos. Sustituyendo en la fórmula. Y aquí lo que decía de que en estas combinaciones y repeticiones no existe la restricción de que R sea menor que N, como sería una restricción en la de las combinaciones. Y ahí aplicando la fórmula. No sé si les da eso y si quedó claro por qué se toma R como 4 y N como 3. Vamos a revisar. No sé si quedó claro este ejercicio también. 4 caramelos idénticos. Vamos a repetir. Y recuerden que en estas combinaciones con repeticiones, R se toma como los elementos que vamos a repetir. En el caso anterior, eran las letras que íbamos a repetir, ¿verdad? Que eran 2 letras que podíamos tomar 2 letras y de esas 2 letras podían ser repetidas, ¿verdad? Ahora en este caso son los 4 caramelos que se van a repetir. Y ahí aplicando la fórmula. Pero recuerden que en las otras combinaciones sí es importante de que R sea menor que N. Porque si no, al momento de que apliquen la fórmula, igual incluso que lo metan a la calculadora le va a dar error. Y en este caso no sucede eso porque si se fijan arriba, como dije, en el número total se les está sumando la R, entonces siempre se vuelve mayor el número de arriba. Sí. Pasemos al otro. Ya casi vamos a terminar. Vaya. Una clase consta de 6 niñas y 10 niños. Si se escoge un comité de 3 al azar, hallar la probabilidad de seleccionar 3 niños, seleccionar exactamente 2 niños y una niña, seleccionar por lo menos un niño, seleccionar exactamente 2 niñas y un niño. Sí. Nuevamente recordemos cuál es la definición de probabilidad, ¿verdad? La probabilidad es igual al número de casos favorables entre el número de casos posibles. ¿Cómo encontramos estos casos posibles? Primero, ¿qué podemos como que analizar del enunciado del problema?
si se escoge un comité de 3 al azar, bueno, estoy diciendo al azar, entonces no importa el orden, ¿verdad? Y si no importa el orden, es una combinación. Porque no nos están diciendo dos niñas primero y un niño después, o un niño, niña, niña, en esos tres que vamos a tomar al azar. Entonces es una combinación. ¿Cómo vamos a calcular los casos posibles? Aquí sí vamos a aplicar directamente con la de la combinación o solo en la calculadora lo pueden hacer. Casos posibles va a ser 16 combinatorios de 3. ¿Por qué? Porque 16 es el número total de niños, o sea, el total del donde podemos escoger. Y 3 porque 3 son los niños que vamos a elegir, ¿verdad? De ese total. Entonces vamos a tener 16 combinatorios de 3, va a ser igual a 560. Y esos son los casos posibles. Ahora, verifiquen si ese es el resultado. Ahora, ¿cómo podemos? Ahora empecemos por el literal A. Seleccionar 3 niños. ¿Cómo podemos encontrar el número de casos favorables? Seleccionar 3 niños. Esto lo vamos a encontrar así. Tenemos un total de 10 niños, ¿verdad? Seleccionar 3 niños requeriría de que no seleccionáramos ninguna niña. Entonces, solo de los pequeños grupos que representan los niños, vamos a tomar los 3. Por tanto, los casos favorables sería la combinatoria de 10 y 3, o sea, 10 combinación de 3. Y eso nos da 120. Entonces, revisen el resultado de la combinación. Ahora, recuerden, quizás como recordatorio, que el número de casos posibles no va a cambiar para ninguno de los literales que nos da el problema. Lo que va a ir cambiando es como que el número de casos favorables, sí, los posibles no. Siempre va a ser esa posibilidad, ¿verdad? El número de casos favorables va a depender de lo que nos pida el problema, el literal. Ahora, entonces, ¿cómo vamos a calcular la probabilidad de seleccionar 3 niños? La probabilidad de seleccionar 3 niños va a ser los casos posibles, que son 120, entre los casos favorables, que son 120, entre los casos posibles, que son 560. Y esa probabilidad va a ser igual a 120 entre 560, que es igual a 3/14avos. Vamos a ver. Ahora, si se aplica la regla de... Este es para literal seleccionar exactamente 2 niños y una niña. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a aplicar la regla de multiplicación. Pues para este evento se puede proceder de 2 maneras diferentes al mismo tiempo. ¿Por qué de 2 maneras? Porque si recuerdan, si seleccionamos a 2 niñas, no, 2 niños y una niña. Entonces, si como son 3 personas estudiantes que tenemos que seleccionar, entonces si seleccionamos 2 de los 10 niños, aún vamos a tener que seleccionar una dentro de las 6 niñas. Entonces ahí aplicamos la regla de multiplicación, ¿verdad? Porque esas 6 niñas se hace 6 combinatorias de una, ¿verdad? Porque solo necesitamos una niña, y de esos 10 niños solo necesitamos 2. Entonces vamos a decir 10 combinatorias de 2, y eso nos va a dar 6 por 45 y es igual a 270. Entonces la probabilidad de ir 2 niños y una niña va a ser igual a número de casos favorables, que es 270, sobre el número de casos posibles, que es 560. Y eso nos va a dar 27 sobre 56. No sé si va quedando claro. Bueno. No, y me avisan. Ahora, la probabilidad de seleccionar por lo menos un niño. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a aplicar la regla de la suma y la multiplicación. ¿Qué quiere decir por lo menos un niño? Por lo menos es decir que
el número mínimo de niños que tiene que ir es 1. Entonces, ¿cómo viene dada esta probabilidad? Por ejemplo, los casos favorables sobre todo. Vamos a decir que puede venir dada primero, porque justo elegimos un niño. Entonces, si elegimos un niño, vamos a elegir 2 niños, ¿verdad? Entonces ahí está, que es lo primero que nos aparece. 10 combinatorio de 1, que es elegir un niño de los 10 que hay, por 6 combinatorio de 2, que es elegir 2 niñas de esas 6 que están. Luego, también a esto puede venir sumado de que no sea solo un niño que elijamos, ¿verdad? Puede ser que elijamos 2 de esos 10 niños y una de esas 6 niñas. Y ahí está su multiplicación. Pero también puede ser de que de esos 3, de las 3 personas al azar, los 3 sean niños, ¿verdad? Entonces, si los 3 son niños, vamos a tener 10 combinatorios de 3 por 6 combinatorios de 0. ¿Por qué? Porque no vamos a estar eligiendo ninguna niña. Entonces, y 6 combinatorios de 0 es 1. Entonces, cuando nos dice seleccionar por lo menos un niño, entonces quiere decir de que como son 3 personas al azar, ¿verdad? Entonces puede ser que en el primero elijamos un niño, o los 2 niños, o los 3 niños, ¿verdad? En la primera toma tendríamos que tener un niño. Y si tenemos un niño en la primera toma, pues vamos a tener 2 niñas. Luego, quizás puede ser que no, que tengamos 2 niños. Y si ya tenemos los 2 niños, vamos a necesitar una niña. O si tenemos los 3 niños, no vamos a necesitar niñas. Entonces los casos favorables van a ser igual a 540. Esto solo en base a aplicando la regla de la suma y la multiplicación. La probabilidad de por lo menos un niño va a ser igual a los casos favorables 540 sobre los casos posibles 560. Y eso es 27 sobre 28. Entonces, me avisan si hay errores. Y aquí está la última. Seleccionar exactamente 2 niños y un niño. Entonces, como nos dice exactamente, solo son las combinatorias. Entonces, los casos favorables van a ser 10 combinatorias de 1, ¿verdad? Porque solo queremos un niño. Y 6 combinatorias de 2 porque queremos 2 niñas. Y eso nos va a dar igual a 150. Entonces, la probabilidad de que exactamente saquemos 2 niñas más un niño va a ser igual a 150 sobre 560, que es igual a 15 sobre 56. Y quiero ver, eso es todo. Muchas gracias. No sé si queda alguna duda. No sé aquí lo pueden decir si queda alguna duda. Y el último, ¿qué parte? El último. Este. Como dicen exactamente, entonces quiere decir de que justo de las combinaciones que podemos realizar, 2 sean niñas y 1 sea niño. Y solo se aplica la regla de la multiplicación. Aquí es diferente porque nos decían por lo menos. Si nos hubieran dicho exactamente un niño, entonces solo hubiéramos dejado la primera multiplicación, 10 combinatorios de 1 y 6 combinatorios de 2, que es igual a esto de aquí, ¿verdad? Pero como nos dicen por lo menos, entonces se hace todo el desarrollo más. 560, ¿cómo salió? El 560 son los números de casos posibles que, como mencioné, no cambian. Es este. ¿Por qué son 560? Porque tenemos 16 en total, 16 niños de los que podemos elegir, pero de esos 16 solo necesitamos 3. ¿Cómo no nos piden un orden, verdad? Elegir estos niños. Entonces es 16 combinación de 3 y ahí sale el número de 560. Entonces el número de casos posibles nunca va a variar, ¿verdad? Lo que va variando es el número de casos favorables de cada literal. Sí, casos posibles.
aquí seleccionar a los niños como nos dijeran seleccionar exactamente 3 niños. Aquí bien lo podríamos haber hecho también por la regla de multiplicación y ponerle por seleccionar 0 de las 6 niños. Y como 6 combinatorias de 0 nos iba a dar 1, siempre nos iba a dar 120, así que también lo podríamos haber expresado por regla de multiplicación. Pero se puede dejar así. Sí, hasta ahí llega. No sé, pero no sé si a alguien le quedó dudas. Era un tema corto. Bueno. No sé, tienen... sí está ahí.